Bien, uno de los verbos más importantes del inglés, si no es que el más importante, es el verbo be. No puede existir casi ningún tiempo del verbo si no involucramos en algún momento el verbo be. Vamos a analizar cuáles son sus diferentes conjugaciones dependiendo de los diferentes sujetos, con lo cual los vamos a combinar. Iniciando con los pronombres personales, que es uno de los elementos importantes de este video. Los pronombres personales más comunes son los que tenemos aquí. I, you, he, she, it, we y they. Son algo diferentes de los que existen en español. Vamos a ver cómo funcionan. I corresponde a yo. Lo podemos identificar como la primera persona del singular. You puede ser tú, usted o ustedes, según el contexto en el que esté usado. Sin embargo, las conjugaciones que tengamos con you no van a diferir sin importar qué contexto sea este. He corresponde a él y únicamente lo podemos utilizar para personas masculinas singulares. She es para mujeres, corresponde a ella. It lo podemos traducir como eso. En español no existe un pronombre personal que sea adecuado o correspondiente a este elemento, pero con it vamos a referirnos siempre a las personas, a los objetos o a los animales. We significa nosotros. Y they es el plural tanto de he, she o it. O sea que puede ser ellos, ellas o esos, refiriéndonos de nuevo a objetos o animales, o a la combinación de cualquiera de los anteriores. Las conjugaciones del verbo to be son de la siguiente manera. I am. You are. He is. She is. It is. We are. Y they are. Ahora, se preguntarán, ¿para qué sirve este verbo? Más que una traducción directa, el verbo to be, que puede utilizarse tanto como ser o estar, lo vamos a ocupar más bien en contextos. Hay oraciones que podemos expresar en inglés que no lo diríamos en español normalmente con el verbo ser o estar, pero que en inglés se expresan de esta manera. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, I am 25 years old. Esto quiere decir que con el verbo be puedo yo expresar la edad de las personas. Esto lo podríamos traducir como tengo 25 años, a pesar de que el verbo be significaría ser o estar. Al momento de traducirlo, entendémoslo como tengo 25 años. Otro elemento que yo puedo expresar utilizando el verbo to be es la nacionalidad. Por ejemplo, you are Mexican. Hay que recordar que en inglés todas las nacionalidades van a empezar con mayúscula. Tenemos luego que otro elemento que podemos revelar es el nombre. He is William, por ejemplo.
También podemos revelar la localización. She is in the kitchen. Ella está en la cocina. It. Otro elemento que podemos decir es una descripción. Por ejemplo, it is brown. Podríamos traducirlo como es café, entendiendo que it puede referirse a un objeto o a un animal. En este caso, it podríamos verlo como un perro o una caja. Un elemento más que podemos hablar con esto sería el estado de ánimo. We are happy. Estamos felices. Y they are sad. Sería lo contrario. Ellos están tristes. Esto es la forma afirmativa del verbo be. Sin embargo, existe algo que se llama contracción. La contracción es la unión de dos o más palabras para formar una sola expresión. Pero el significado no va a cambiar. ¿Cómo podríamos contraerlo? I am 25 years old. Podríamos expresarlo como I'm 25 years old. Sigue significando lo mismo. You are Mexican. Podríamos tenerlo como you're Mexican. Y ocurre lo mismo. El significado no cambia. He is William. En el caso de he. She's in the kitchen. It's brown. We're happy. They're sad. Es muy importante que siempre esté presente el apóstrofe. El apóstrofe nos indica que hay una contracción. El apóstrofe se va a colocar siempre en el lugar donde se eliminan esas letras que forman la contracción. Después tenemos el mismo verbo, pero en su forma negativa. El verbo be tiene una forma de negarse diferente a los demás. Solo requiere que le agreguemos la palabra not después. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, I am not 40 years old. No tengo 40 años. Recuerden que la edad se expresa con el verbo be, a diferencia del español que se expresa con el verbo tener. You are not American. He is not happy. She is not in the bathroom. It is not new. No es nuevo. Un elemento más que podemos expresar con el verbo to be son las profesiones. We are not engineers. No somos ingenieros. They are not the Applebums. En este caso, hablando de la identidad,
la familia Applebaum. A pesar de que están en forma negativa, de cualquier manera podemos contraerlo de la misma forma que lo hicimos con la afirmativa. Tendríamos he's not happy, she's not in the bedroom, it's not new, we are not engineers, and they are not the Applebaums. Y ocurre exactamente lo mismo. No cambia de ninguna manera su significado. Finalmente, hablemos acerca de la forma interrogativa, que es la tercera de las más comunes formas de cualquier tipo de oraciones. En el caso del verbo to be, junto con muchos otros verbos, vamos a tener que ocurrir una inversión. ¿Qué quiere decir la inversión? El verbo de la acción, en este caso be, y el sujeto de la oración van a cambiar de lugar. Puedo preguntar entonces, por ejemplo, ¿Am I 24 years old? Sería esto, ¿tengo 24 años? Are you a driver? ¿Eres un chofer? Is he Canadian? ¿Es el canadiense? Is she Carla? ¿Ella es Carla? Is it mine? ¿Es mío? Are you... No, perdón. Are we there? ¿Estamos ahí? O... Are they satisfied? ¿Están ellos satisfechos? En todos estos casos, el verbo be, sus conjugaciones am, is o are, están al principio de la oración. Siempre que hagamos una pregunta con el verbo be, se van a encontrar al principio de la oración. Ahora, cuando tenemos aquí, por ejemplo, he, podemos cambiarlo por cualquier nombre. ¿Is Adam Canadian? Y la palabra Adam sigue funcionando como un he. Por ende, la conjugación del verbo sigue siendo is. Es importante que siempre cualquier persona o sujeto que nosotros estemos hablando va a tener la conjugación de acuerdo al pronombre personal con el cual lo sustituiríamos. Por ejemplo, they are. Con they podríamos decir, por ejemplo, my brothers. Son dos personas. My brothers are sad, por ejemplo. De la misma manera podríamos decir they are sad. En este caso they estaría sustituyendo a my brothers. Es importante identificar am, is y are como formas del verbo be. Y bien, con eso llegamos al fin de este primer tutorial en el cual abordamos el verbo be y los pronombres personales. Hasta la próxima.